Este es el magazine del Instituto Bíblico Pentecostal Virtual. En red con la teología, un espacio que te conecta al conocimiento de Dios. El Instituto Bíblico Modalidad Virtual nace como una alternativa para todas las personas que quieren acceder a estudios de teología y no pueden hacerlo por diversas razones, como vivir en lugares en los que no existe el instituto de forma presencial, o estar ubicados en trabajos que les generan muchas ocupaciones y no gozan de tiempo. El IBP se desarrolla de manera 100% virtual, a través de una plataforma amigable en la que encontrarás contenido variado de todas las materias, con un manejo sencillo que facilitará tu aprendizaje. El IBP se actualiza y avanza a través de las tecnologías de información. Contamos con un plan de estudios y unos contenidos completos que te formarán para servirle mejor al Señor Jesús. El IBP virtual te permitirá acomodar tus horarios y acceder a las clases las 24 horas del día desde cualquier lugar del mundo, según tu disponibilidad de tiempo. Si quieres capacitarte en la palabra y servirle mejor a Dios, no lo pienses más. Matricúlate en él. En el IBP virtual hay una oportunidad para ti. Bueno, de nuevo estamos con ustedes con este programa En Red con la Teología, un magazine que ha sido de mucha bendición para toda nuestra audiencia. Así que un saludo a todos los que están en Colombia y también en el exterior, a la coordinación de la FE, nuestro director nacional, a todos los docentes, también a los estudiantes, a todas las personas que son además fieles oyentes de este magazine En Red con la Teología. Un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesús. Esperamos que este programa sea de mucha bendición para todos, así como los demás. En el Instituto Bíblico Pentecostal Virtual puedes estudiar sin horarios y en un aula virtual dispuesta 24 horas, 7 días a la semana en nuestra plataforma. Encuentra más información en nuestra página web ibpvirtual.org. Bueno, en esta bonita oportunidad también queremos saludar a una persona muy especial, muy querida, que ya es muy familiar de todos los oyentes, nuestra hermana Eugenia Acevedo. La hermana Eugenia es una persona muy dispuesta para servir a Dios, muy diligente. La hemos conocido trabajando en la coordinación de teología en su distrito, allá en el distrito número 1. La hemos conocido a nivel nacional en artística. Bueno, es una mujer de armas tomar, trabajadora, incansable, y actualmente también es docente del Instituto Bíblico Pentecostal Virtual. Hermana Eugenia, qué rico tenerla con nosotros de nuevo. Bienvenida y regálenos su saludo, por favor. Gracias, hermano Everardo. Para mí es un privilegio muy grande poder compartir con todos ustedes, saludar a toda la audiencia especial de la iglesia a nivel nacional, mundial, como decía el hermano, en el extranjero, que sabemos que hay muchos estudiantes, tenemos muchos estudiantes en la parte del área de misiones extranjeras. Saludar a todos los hermanos de la FEC y a todos nuestros docentes, compañeros y a los más importantes que son nuestros estudiantes, que aprendemos de ellos cada día y es muy enriquecedor poder compartir con ellos cada día. Bendiciones para todos. Bueno, por la gracia del Señor Jesús me he podido graduar en el Instituto Bíblico Pentecostal Virtual aquí en Bruselas, en el país de Bélgica. Dios los bendiga. Dios los bendiga, mis hermanos. Soy Milena Jaramillo, estudiante del IBP Virtual. Les saludo de una manera muy especial desde la ciudad de Valladolid, en España. Educación virtual.
donde la educación trasciende culturas y la virtualidad traspasa fronteras. Bueno, hermana Eugenia, estamos muy felices, reitero, de tenerle con nosotros. Hace poco usted compartió con nosotros una serie sobre educación cristiana, muy bonita, y esta vez pues nos va a compartir un tema muy bonito también sobre introducción a la Biblia. Aclaro que la hermana Eugenia nos ayuda con esta materia en el Instituto Bíblico Pentecostal Virtual. Ha tenido la oportunidad de dar clase a varios grupos en Colombia, también en Estados Unidos, en España, en Guatemala, en Chile, Chile. Costa Rica. Bueno, pues la verdad es que la hermana Eugenia ha sido una bendición, siempre muy dispuesta. Y de hecho, hermana Eugenia, a propósito, si Dios nos permite, este año vamos a graduar un grupo muy bonito de Guatemala, Qué de bendición. pastores, esposas y laicos. Y de una vez aprovecho para agradecerle a usted y Gracias. agradecer también a todos los docentes que han estado allí participando. Así que les invito a alistarse porque este año, finalizando, tendremos grados tanto de Guatemala como también de Colombia y otros países. Entonces, sin más preámbulo, queremos escuchar la enseñanza de la palabra del Señor que usted nos trae con relación a introducción a la Biblia. Así que Dios le use mucho, hermana Eugenia. Amén, mi hermano. Sí, realmente que el grupo de Guatemala es un grupo muy especial, muy humano, muy metidito en las cosas de Dios. Es muy, como digo, enriquecedor compartir con ellos. Bueno, vamos a meditar algo en esta tarde muy bonito, que es precisamente sobre introducción a la Biblia. Vamos a introducirnos en la palabra de Dios, lo que es la Biblia para nosotros. Pero tenemos que partir de este texto tan maravilloso en 2 de Timoteo 3:16, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, aquí lo que es que toda la escritura es inspirada por Dios. No es una parte más inspirada que otra. No, toda la palabra de Dios, la Biblia para nosotros es un manual de vida, donde nosotros allí encontramos todo lo que necesitemos para nuestra vida, lo vamos a tener y a poderlo cumplir en nosotros. Vamos a mirar algunos sinónimos de la Biblia. Nosotros siempre hemos oído que la Biblia, pero también encontramos que la Biblia la encontramos en la misma palabra de Dios. Dice en Mateo 21:42, ¿nunca leíste la escritura? Se está refiriendo a esta misma palabra. Marcos 12:10 dice, ni aún esta escritura habéis leído. Se usa ese término, escritura. En 2 de Timoteo, que leíamos las Sagradas Escrituras, 2 de Timoteo 3:16 dice toda la escritura. 2 de Pedro encontramos las otras escrituras, expresión que incluye pues escritos en el Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Entonces, qué importante que nosotros lleguemos a un punto de partida, ¿cierto? Que con relación al contenido de la Biblia, lo que para nosotros significa la Biblia, es que se refiere netamente a la palabra de Dios. Vamos a encontrar miles de libros y podrán ser buenos libros, pero nunca un libro tan especial como es la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Para qué cómo podemos utilizar nosotros la Biblia? ¿Cómo nos puede servir a nosotros la palabra de Dios? Vamos a mirar 5 punticos rápidamente. ¿Qué debemos hacer nosotros con la Biblia, con esta palabra gloriosa? Primero tenemos que leer la palabra de Dios. A veces hemos encontrado que es difícil. En hace unos años se hizo una encuesta y tristemente es muy baja el porcentaje de personas que leen la Biblia.
Entonces hay que leerla, hay que tomar hábitos de lectura de la palabra del Señor. Debemos oír la palabra de Dios, debemos oír esta escritura, oír la Biblia. ¿Cómo la oímos? Cuando nos congregamos, estamos oyendo la palabra de Dios. Escudriñarla, ¿cierto? Debemos meditar en la Biblia, meditar lo que la palabra de Dios nos habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. Debemos memorizarla, debemos guardarla en nuestro corazón, que ella entre y pueda hacer el efecto que hace la palabra de Dios. Un libro, una persona compra un libro, lo lee y dice, esto me sirve, esto lo puedo aplicar. Coge y de afuera para adentro te va a servir. Pero la palabra de Dios entra al corazón y actúa de adentro hacia afuera, porque vamos a ponerla por obra, la palabra de Dios. Va a haber un fruto de recibir esa palabra en nuestras vidas. Entonces nosotros podemos mirar cómo se formó la palabra de Dios. Dice que en la Biblia encontramos la palabra de los profetas, las palabras de Jesús y las palabras de los apóstoles. Ellos en diferentes épocas, en diferentes circunstancias, pero todos anunciaron la palabra de Dios. ¿Cómo fue este llamamiento? Dios escogió a ciertas personas, escogió a los profetas, escogió a esos testigos para que fueran mensajeros de esta palabra. Estaban allí los escribas, ellos tenían que estar preparados con su tintero amarrado en su cintura, sus tintas, todo listo para cuando la palabra viniera, la dirección de Dios, la unción viniera, ellos tenían que escribir esta palabra. Pero ¿cómo se caracterizaba que era la palabra de Dios? Porque alguien podía hablarle y decir estas a sus palabras, pero era que ellos cuando escribían o hablaban, ellos tenían que decir, así dice el Señor. Así dice el Señor. Y hay un texto muy hermoso que encontramos en Jeremías, en el capítulo 1, donde dice, entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios y me dijo, yo pongo mis palabras en tus labios. Qué hermoso, que así como Dios usó a aquellos hombres que escogió para cumplir esta palabra, para escribir esta palabra, para que hoy nosotros nos gocemos y tengamos la palabra de Dios en nuestras manos. Así Dios puso esas palabras en sus labios. Podamos nosotros hoy ser también elegidos y seguir siendo utilizados para escribir, seguir escribiendo esta palabra en muchos corazones. Entonces, en tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Sabemos que Dios se manifestó en carne. Y esta palabra ha quedado grabada en nuestros corazones y se sigue hablando, ¿cierto? Entonces, allí tenemos que estas personas fueron elegidas por Dios. Se les confió el anunciar este evangelio, de escribir esta palabra. Pero ahora nosotros debemos continuar con ese ministerio. Por eso nos dice la palabra de Dios en San Marcos, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Yo les invito en este día que sigamos nosotros siendo esos vasos útiles y que no sean nuestras palabras, sino que sea Dios colocando sus palabras, que podamos decir, así es como dice la palabra de Dios, así es como Dios quiere que nosotros le sirvamos y sigamos anunciando la palabra de Dios, porque somos escogidos para proclamar este evangelio y valorar lo que la palabra de Dios significa para nuestras vidas. Dios les bendiga. 32 materias disponibles para ti cada mes. Puedes inscribir la cantidad de materias que desees realizar para terminar la teología básica en el Instituto Bíblico Pentecostal Virtual. Inscríbete en www.ibpvirtual.org o contáctanos al 311-324-2724. Instituto Bíblico Pentecostal Virtual, formando líderes cristianos para servir mejor a Dios. Bueno, hermana Eugenia, muchas gracias por participarnos de la enseñanza de la palabra, haciendo esa bonita introducción respecto a la Biblia. Bueno, estaba por allí teniendo en cuenta ver que la Biblia es un libro
auténtico, único, muy diferente a otros libros, a otros escritos. Y ustedes nos estaba dando como unos tips de alguna manera de cosas que son importantes al tener en cuenta. Vamos a ver si le recordamos a los oyentes. Una es leer la Biblia, Leer la Biblia, otra es oírla, escudriñarla, oírla, oírla, escudriñarla, sí, memorizarla y sí, ponerla por obra. Y ponerla muy, por muy obra. bueno, porque me llamó la atención porque pues hay gente que no lee, ¿cierto? Hay gente que no puede Sí, leer porque tienen problemas, bueno, ya sea de visión, otros, bueno, además de que tengan problemas de visión, pues también, no sé, tienen problemas también, o tienen otras situaciones, digamos, otras limitaciones. Algunos no pudieron aprender a leer. Claro que esa población es pequeña hoy, pero todavía la hay. Pero mire que hay la oportunidad de oír, la Biblia viene en audio, ¿cierto? sí, Y la persona sí, puede, señor. pero además de eso, entonces escudriñarla, que eso va mucho más allá, ¿cierto? Y lo que encontramos en la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Alguien hablaba de escudriñar, qué día me gustó la, como esa, digamos, Lección. ilustración. Eh, Al momento de escudriñar, alguien comparaba que era como los que se levantaron en el campo, nos levantamos en el campo, eh, como una gallina cuando empieza a escarbar, decimos en el campo, ¿no? Escarbar y elige Sí. allí, escoge como su mejor comida para ella. Alguien comparaba ese escudriñar de cómo uno puede también, no solamente leer, porque algunos leen la Biblia y pasan derecho, ¿cierto? Otros oyen y también como que, como dicen por ahí, por aquí les entra y por aquí les sale. Pero cuando una persona puede escudriñar y puede descubrir, y creo que eso es lo que hacían los creyentes de Berea, está en el libro de los Hechos, dice que escudriñaban Sí, y sí. me llama la atención porque dice que escudriñaban cada día las escrituras, o sea que Sí. eso era una constante, era de siempre. Entonces, cada día escudriñaban las escrituras y tiene como un valor agregado que decimos por ahí que no tragaban entero. Ellos Ujú. miraban y cuando les enseñaban la palabra, miraban a ver si esas cosas sí eran así como se las enseñaban y las miraban era a la Claro. luz de la Biblia. Entonces esa parte de escudriñar llama muchísimo la atención y no sé si nos falta una, hay una que es ponerla por obra, pero si antes de esa hay otra, hermana Eugenia. Eh, memorizarla, Ah, bueno, memorizarla. Bueno, en guardarla en el corazón. esa parte de memorizar, que es tan bonita, ¿no? Porque es tan Sí. bonita. No sé si de pronto también en sus clases, hermana Eugenia, se ha encontrado con personas que dicen, oiga, yo leo y leo, pero no memorizo, que es bueno para uno memorizar. No sé si de pronto en esas clases hay algunas técnicas que ayuden para que la persona memorice. Bueno, ahorita hay muchas técnicas y la pedagogía nos da muchas herramientas, pero el método que el pueblo de Israel usaba para memorizar la palabra de Dios era repetir, 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 memorizar, para memorizar. Entonces, ese era como el método especial del pueblo de Israel, o lo ha sido siempre, lo sigue haciendo, de repetir, repetir, así como a veces escuchamos a nuestros abuelitos que nos cuentan historias y hazañas, y ya no las sabemos porque son varias veces que las han repetido. Y los niños así también aprenden, ellos van repitiendo los textos bíblicos y en repetir se dice en parte de la pedagogía que en la mente. Y más guardarla en el corazón, ¿no? Como memorizarla es guardar esa palabra
¿Sabe que qué es muy allí interesante? siempre estará y dará ese fruto. Sí, hermana Eugenia, pero es muy interesante porque mire que hay gente que se aprende algo como para la lección. No sé si recuerda sus años de Exacto. colegio, Sí, que alguien sí, sí. se graba algo como para la lección y repite, repite, repite para el examen. Y es posible que le vaya bien en el examen, se la aprendió de memoria, pero después se le olvida. Se quedó aquí, no, no llega al corazón, no se queda esculpido en el corazón, como dice, con cincel de hierro. Entonces, alguien decía que más allá de aprender simplemente así que se quede aquí, como usted dice, como de memoria, eh, creería que es algo que la persona debe interiorizar, Sí, señor. ¿cierto? Debe procurar interiorizar y no aprender para la lección, sino aprender para la vida. Es más, este tema, como es fundamental dentro del Instituto Bíblico, de hecho, creo que es la primera materia que los estudiantes por lo regular ven Sí, en el sí, sí. instituto para conocer la Biblia. Creo que es muy importante. Y entonces, cuando uno habla de, digamos, de esta materia, tiene que apelar a varias situaciones que se presentan porque luego, al finalizar el instituto, digamos que viene la parte práctica. Viene por Ujú. ejemplo, una de ellas que es la homilética, que es ya predicar el sermón. ¿Por qué lo asocio con eso? Porque alguna vez, y vino a mi mente ahora, un predicador que él decía que él no estudiaba para predicar, y eso parecía como algo ilógico. Él decía, sí, yo no estudio para predicar. Y yo, ¿cómo así, hermano? Usted se para ahí a predicar sin estudiar, ¿no? Yo sí estudio, pero no estudio para predicar. Yo estudio para aprender, yo estudio, interiorizo la palabra, de tal manera que cuando me corresponde predicar, yo tengo que predicar, porque la palabra la he interiorizado Exacto. y me Sí, llamó la señor. atención. Sí. Es más allá de aprenderse el texto bíblico como para la lección, se lo Sí. aprende para la vida y creo que es muy importante esa combinación de cosas, porque lo que usted habla de las técnicas, esa metodología de alguna manera pedagógica que usaban en el Antiguo Testamento de repetir, la repetían en la mañana, el papá le repetía en la mañana, le Señor. repetía al acostarse, le repetía, y lo que no le repetía en el Por camino, el camino, en los postes de la él lo casa, escribía. sí. Sí, o sea que tenemos digamos, esa referencia de cómo eran de juiciosos, de disciplinados los padres, pero no solo los padres, sino también los Sí, hijos, porque sí, un muchacho a muy temprana edad ya se sabía la Torá. Entonces eso quiere decir que sí, había una sí. disciplina de parte de los padres, de parte de los hijos, en el estudio juicioso de la palabra. Entonces vamos a una siguiente pauta y después que vengamos, que regresemos, me gustaría que tratáramos mucho ese tema que yo diría que es como el cierre de ponerla por obra, que creo que ahí está el secreto. Entonces vamos a la siguiente pauta y luego hablamos de esa última parte Amén. que me pareció también muy interesante aplicar. Amén.
Bueno, hermana Eugenia, mientras estábamos ahí en la pauta, identifiqué un versículo porque el apóstol Santiago hace una referencia muy interesante y es a que no seamos oidores olvidadizos. Sí, señor. Y entonces dice, pero sed hacedores de la palabra, dice primera o Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo, en un espejo, su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces me llama mucho la atención porque es posible que una persona oiga la palabra, pero luego se le olvide. ¿Por qué la olvida? Pues lo que decíamos ahora, por no interiorizarla. Pero el apóstol habla que aún más allá, lo que se requiere es ser hacedor de la palabra, porque alguien se puede saber la Biblia hasta de memoria. Sí, Bueno, señor. hoy, este año tenemos el lema, como dice la escritura, es un lema a nivel nacional. Sí. Creo que ese lema se da después de un diagnóstico de, de un diagnóstico que se hizo, una encuesta, esa encuesta dio un Sí, señor. diagnóstico de cuántas personas Sí. leían la Biblia y el porcentaje es bastante bajo. Y si la persona no lee la Biblia, Bastante. no la estudia, no la escudriña, pues realmente sus fundamentos no están profundos. Entonces, creo que se requiere ir mucho más allá, y usted lo mencionaba, de leer, Sí. de oír, se requiere mucho más, porque a veces no sabemos la lección de memoria, pero en la práctica perdemos. Sí, uno se puede aprender la lección de memoria, pero en la práctica, ¿cómo está? Creo que ahí se O pone lo la... contrario, hermano Everardo, o lo contrario, pues tristemente de pronto algunos servidores quieren hacer el final, pero no hacer el comienzo. O sea, tratar de servir, de por decir, poner en práctica, hablar de la palabra de Dios, pero no la leen, no la escudriñan, no la, como nos decía ahorita, no interiorizan, no la aplican para cada uno, para poder dar ese fruto. Entonces, no se hace, es como un proceso. Yo pienso que eso es un proceso, que se necesita leer la Biblia, conocerla, disfrutarla de lado a lado, porque en todos lados encontramos cosas muy hermosas, como, así como si leemos los salmos, si leemos los proverbios, que nos dirigen tanto como caminar, qué hacer, los evangelios, toda la palabra de Dios. Entonces, necesitamos conocerla, ponerla en práctica, memorizarla, ponerla para poder dar el fruto, para poder no solamente hablarla, sino también mostrar la gloria de Dios a través de la persona como fruto de tener esa palabra y ese efecto que da de adentro hacia afuera. Claro que sí, hermana Eugenia. Usted toca un aspecto muy interesante en relación al que predica, porque a veces se puede Sí. intentar predicar algún sermón sin haber estudiado. De ahí que inclusive algunos predicadores citan algunos textos que no están. Yo escuchaba algunos, no sé si usted lo ha escuchado, así como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, o así como dice la Ajá, Biblia, Dios te precisamente, ayudará, Pedro, y dicen precisamente. textos que no Al están. que madruga. Sí, Sí, ese también, ese también. sí, sí, Resulta que ese es el sí, sí, resultado muchas veces de no estudiar la Biblia. Quiero predicar, pero no estudio. Pero sí. aún más, hablando de la vida cristiana, esto va mucho más allá, Señor. porque inclusive usted puede hasta predicar bonito, puede hasta aprenderse el sermón, pero es que hay algo que usted mencionó que no lo voy a dejar pasar por alto y es ponerla en práctica. Y cuando hablo de poner en práctica, la palabra es vivirla. Es decir, que más allá de predicar,
con mis palabras, yo debo predicar con mi vida. Alguien decía que el mejor púlpito desde el que uno debe predicar es el púlpito de su propia vida. Entonces, ponerla en Sí, señor. práctica en todas sus vivencias, no solo cuando está frente a un púlpito, sino cuando está viviendo, cuando va por la calle. Su vida cotidiana debe reflejar a Cristo, pero debe haber Sí, tenido ese encuentro con Dios. ¿Y cómo? Pues la palabra es la que, de alguna manera, es la que llega e impacta la vida de la persona, lo hace una nueva sí, señor. criatura, hace que cambie, que lo transforma. Entonces, sin duda este tema, hermana Eugenia, es un tema Ay, es muy muy lindo. muy bonito, es muy sencillo, algunos lo pueden mirar como algo muy elemental, yo no diría que es elemental, yo diría que es fundamental, porque le está poniendo bases, le está poniendo bases a través de la palabra, es una manera que nosotros tenemos de conocer a Dios, de encontrarnos con Dios y poder entonces empezar esa vida cristiana y vivirla y tomarle sabor a la vida cristiana. Bueno, hermana Eugenia, no sé si quiere agregar algo más, pero es un tema interesante que llama Muy, muy la hermoso, atención. hermano. Bastante. Pues mira, hermano, que estaba mirando este texto, el libro de los Hechos, donde nos dice que a no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, cuando él había escogido esas personas las había preparado para hacer este proyecto tan hermoso, ¿no? Dice, y nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos y nos mandó a que predicásemos al pueblo. Entonces, lo que estamos hablando de predicar, en un momento dado, predicar puede ser fácil. Una persona coge un tema, cogió una concordancia, pero la Biblia no dice solamente que predicasen al pueblo, sino testificásemos que Él es el Dios que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. O sea, esa predicación tiene que ir acompañada del testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida, de lo que esa palabra que ha entrado, ha sido engendrada en la vida y en la mente de la persona, tiene que haber un fruto. O sea, esa predicación, para que haya el efecto que Dios quiere que dé, tiene que ir la predicación y acompañada del testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Realmente ha sido una experiencia muy linda con los estudiantes porque he visto en varios que después me escriben, me dicen, dice, hermana, gracias porque realmente veo ahora la palabra de Dios diferente, tengo que valorar realmente el libro que tengo en mis manos y sobre todo el contenido tan especial que transforma corazones. Así es. Qué bueno, hermana Eugenia, Sí, qué bueno. Eh, y ese testimonio que dan nuestros estudiantes creo que es muy, sí. muy importante. Vamos a la siguiente pauta y regresamos para despedirnos. Bueno, queremos aprovechar entonces y también decir a toda nuestra amable audiencia que Dios mediante en el mes de diciembre tendremos grados y esta es la oportunidad que tenemos para, si usted debe una materia, dos materias, tres, inclusive algún semestre y quiere verlo, nosotros tenemos varias formas de hacerlo. Tenemos un sistema que se llama nivelaciones. A través de ese grupo de nivelaciones usted puede ingresar y hacer el Instituto Bíblico de una manera, si usted es disciplinado para estudiar, puede estudiar los módulos, hacer las evaluaciones y alistarse para graduarse, Dios mediante, en el mes de diciembre. Bueno, entonces, hermana Eugenia, agradecerle mucho por estar con nosotros. No sé si le quedaron algún consejo a los oyentes y también la oportunidad para despedirse.
Bueno, mi hermano, bueno, a todos nuestros oyentes de verdad de ponerse en las manos de Dios, siempre les digo con todo mi corazón a cada estudiante, no es que tú digas, pasé por el Instituto Bíblico Pentecostal, sino que podamos decir que el Instituto Bíblico pasó por nosotros, que cada materia deja algo especial en nuestras vidas y transforma algo de nuestros corazones. Entonces, de animarles a estudiar, a prepararse y como creo el común denominador de todos nuestros estudiantes, quieren servir mejor a Dios. Entonces, que ánimo y adelante. Amén, hermana Eugenia, muchas gracias. Recuérdenos cuál es el tema para dentro de 8 días y esto seguramente generará interés en nuestros oyentes. Sí. Sí, vamos a seguir trabajando nuestra materia de introducción a la Biblia y vamos a ver el tema la próxima semana porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Muchas gracias, hermana Eugenia. Gracias por estar con nosotros, por estar pendiente. Gracias a los hermanos de producción. Que Dios les bendiga a todos y deseo Amén. que Dios Dios les bendiga. siga iluminando sus vidas y dando crecimiento espiritual por medio de su palabra. Dios les bendiga. Este es el magazine del Instituto Bíblico Pentecostal Virtual. En red con la teología, un espacio que te conecta al conocimiento de Dios.